Con la venia de la Presidencia. Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Curibreña, recibe usted una calurosa bienvenida de parte de los miembros de mi bancada. Un aspecto que los miembros del Partido Verde nos interesa es la evolución que ha tenido la deuda pública. En específico, la trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Sin duda alguna, el tema de la deuda ha sido cuestionado por varios actores y ha sido hasta politizado por algunos grupos que solo buscan confundir al ciudadano de a pie con conjeturas erróneas. Es cierto que la deuda ha aumentado en los últimos años. Negarlo sería mentir rotundamente. Pero también es cierto que el incremento de la deuda obedece a la evolución de los factores externos como la apreciación del dólar, más que a un mayor endeudamiento del gobierno federal. Que no los engañen. Basta con echar un vistazo a las cifras para asegurarse que el comportamiento de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respecto al manejo de la deuda, ha sido responsable, prudente y de suma mesura. Por ponerlo en contexto, hoy la deuda en Japón representa 2.5 veces el tamaño de su economía. Es decir, su deuda asciende al 250% del Producto Interno Bruto, cuando en México apenas es de la mitad, o sea, del 50.5% para el cierre del 2016. Esto nos habla de una correcta administración de la deuda pública. Por eso, compañeras y compañeros, no se dejen llevar por la retórica de quienes hablan de una administración despilfarradora de los recursos públicos y de un manejo irresponsable e insostenible de la deuda, que no los confundan con argumentos a medias. Por esta razón, quisiera preguntarle, señor secretario, y esto con el fin de aclararle a los que aún están sesgados con estos argumentos inverosímiles, que nos explique y detalle los factores que explican el crecimiento reciente de nuestra política de deuda pública. ¿A cuánto asciende el impacto de la depreciación del tipo de cambio en el pago de la deuda? ¿Estamos preparados para un ajuste en la tasa de la Reserva Federal? ¿Cómo evalúa el equilibrio entre deuda interna y deuda externa? ¿Cómo se comporta la visión y pronóstico de la Secretaría de Hacienda respecto a la sostenibilidad de la deuda en el futuro? Quedo atenta a su amable respuesta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Sarur. Tiene la tribuna el secretario Meade. Adelante, secretario. Muchas gracias a la diputada Sarur por su pregunta y su planteamiento. Hace algunos años México enfrentó, junto con el resto del mundo, la que ha sido probablemente la crisis global más profunda y más complicada que esta generación ha conocido. Y no solamente esta generación, desde 1929 el mundo no había visto un fenómeno económico como el que resentimos hace algunos años. En el contexto de esa crisis económica, no solamente México, sino en el mundo, todos hicieron uso de los espacios fiscales que tenían disponible para, por la vía del gasto, darle un estímulo a la economía. Lo correcto en términos domésticos, lo responsable en términos globales, era aprovechar los espacios fiscales para crecer. México los aprovechó de manera responsable, pero eso implica que México, como el resto del mundo, hoy tenga un nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB mayor. Y eso es cierto en economías pequeñas y grandes, es cierto en economías avanzadas y emergentes, es cierto en economías productoras de bienes y servicios, es cierto en economías industriales. Eso hoy nos ubica en el nivel de deuda que tenemos, un nivel que debe determinar este año cercano al 50.5% como porcentaje del PIB. Es un nivel de deuda ligeramente superior al que habríamos querido tener el día de hoy, pero que tiene una explicación que puede no solamente entenderse, sino desglosarse. De este incremento de deuda que hemos visto en los últimos años, más o menos la mitad, poquito menos, 5.5, se explica por la trayectoria de déficit que aquí acordamos, por una trayectoria de déficit que se dijo desde el principio habría de acompañar a las reformas para darles un estímulo. Y desde el principio se dijo que esa trayectoria de déficit tendría que ir cayendo en el tiempo y que justamente este año tendríamos que regresar al superávit primario, de donde no es sorpresa
que hoy se esté planteando el superávit primario, como no lo es tampoco la trayectoria de deuda que hemos tenido. Fue una trayectoria de deuda que permitió acompañar a las reformas para dar un estímulo adicional de crecimiento. 4 puntos de estos 12 se explican por la evolución del tipo de cambio, 1,5 se explican por el apoyo que se dio a Pemex y CFE para hacer frente a sus requerimientos en materia de sistemas de pensiones. Esto que aquí documentamos como deuda es un apoyo que se traduce directamente en la mejora del balance de ambas empresas productivas del Estado. Y 1,7% se explican por un crecimiento menor al esperado, deporte que no es nacional, sino realidad que la es global. El mundo todo se ha visto sorprendido por un menor nivel de crecimiento que se esperaba. Tan solo el estimado que el Fondo Monetario Internacional tenía del crecimiento global al que ahora se piensa que se puede materializar, fue una diferencia de 20% tan solo en un año. Pero enfrentamos este nivel de deuda primero con la responsabilidad de un paquete económico que nos regresa al superávit y que regresa la deuda a una trayectoria sostenible. Segundo, si tomamos en consideración lo que debemos en sentido amplio con los ingresos tributarios, nos damos cuenta que la salud de las finanzas públicas ha mejorado. En el 2012, la razón entre los saldo histórico de requerimientos financieros del sector público a ingresos tributarios era de 4,5 veces. Hoy esta razón es de 3,7 veces sobre la base de un crecimiento mayor de los ingresos tributarios que el crecimiento que ha tenido la deuda. La trayectoria entonces es sostenible, en niveles consistentes con una economía como la nuestra que aprovechó el espacio fiscal que tenía para mantener el estímulo y de ser acompañado esta propuesta responsable que hace el presidente Peña Nieto, habremos de regresar sólidamente a una trayectoria de superávits primarios, habremos de mejorar las metas de requerimientos financieros del sector público hacia adelante y habremos de recuperar la trayectoria descendiente de los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB al que nos habíamos comprometido. Y eso permitirá que buen nombre y buen crédito de México sigan como hasta hoy con alto prestigio. Gracias, diputada. Gracias, secretario Meade. Para hacer los comentarios correspondientes, nuevamente la diputada Adriana Sarur Torres. Gracias por su respuesta, señor secretario. Después de escuchar sus respuestas, me queda claro que esta administración ha actuado con toda prudencia en lo conducente al manejo de nuestra hacienda pública. No solo el crecimiento de la deuda atribuible a factores externos se encuentra acotado, sino que también, gracias a la adopción de medidas responsables, se espera que la deuda se estabilice durante el 2017 y comience a reducirse en años posteriores. Claro está, esto no habría sido posible sin el liderazgo de una Secretaría de Hacienda que se muestra otra vez como una institución comprometida con la estabilidad macroeconómica de este país. La deuda se encuentra bien diversificada, la mayoría de ella es tasa fija y largo plazo. Esto habría sido impensable hace algunas décadas. Pero gracias al talento y compromiso de la Secretaría de Hacienda, hoy a cargo del señor secretario, esto es una realidad. Los legisladores buscamos que nuestra acción cotidiana sea un referente en lo que pueda ser un Congreso en primera instancia por la estabilidad de las finanzas públicas. No tengo duda, los criterios de política económica nos preparan para reaccionar bajo un mejor diagnóstico y una mejor visión sobre lo que viene hacia adelante y necesitamos hacer para crecer. En su respuesta, señor secretario, encontramos un camino que de mejor manera nos pueda llevar a mantener los niveles más bajos y estables de deuda pública en los próximos años. Nos permite acceder a un auténtico saneamiento de las finanzas públicas sin olvidar que hay que buscar una disciplina fiscal que propicie un mayor control de la economía. Como legisladores buscamos eso, que se fijen reglas claras que eviten que el exceso de confianza se convierta en discrecionalidad o el que una política económica se aleje de nuestro objetivo bienestar para los mexicanos con estabilidad de precios y finanzas públicas sanas y se convierta en un yugo que paralice la inversión. Muchas gracias. Por parte del Partido Verde le extendemos un reconocimiento por la incansable tarea de proteger las finanzas públicas del país y con ello la estabilidad macroeconómica de México. Muchas gracias, señor secretario. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Sarur Torres.